Hola a todos, buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Vamos a seguir con el contenido que ya habíamos empezado a ver en las clases anteriores acerca de seguridad y salud ocupacional. Vamos a ver el día de hoy bastante conceptos muy importantes que tengamos claro. Lo primero, obviamente, es la definición de qué es la seguridad e higiene industrial. Y nosotros lo podemos definir de forma muy rápida y sencilla como el conjunto de los principios, las normas y las medidas destinadas para proteger la salud, la integridad física y la seguridad de los trabajadores dentro de su entorno laboral, cualquiera que sea ese entorno laboral. Y algo muy crucial que le vamos a dar mucha importancia, ustedes van a ver por qué al final de la clase con el tema de las evaluaciones, es que este campo abarca desde la identificación y la evaluación de los riesgos hasta la implementación de medidas preventivas para poder controlar. No solamente nos tenemos que quedar en la parte de identificación y evaluación, sino que la competencia que se está buscando con la explicación del contenido de este curso es la parte de la implementación de las medidas preventivas. Es algo que nosotros tenemos que tener en mente y como profesionales idóneos, esa es la responsabilidad y el punto central del por qué se hace la identificación. El alcance. Muchas veces es común pensar que el alcance solamente es en industrias de manufacturación, como digamos, o de construcción, porque son las más comunes, son las que nosotros podemos ver todos los posibles accidentes, incidentes y las transformaciones, pero realmente va más allá, también está lo que es la agricultura, la prestación de servicios, hasta los trabajos de oficina, aunque parezca mentira, es muy importante el tema de seguridad e higiene industrial. Y eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Algunos conceptos básicos, lo que es salud, podemos ver rápidamente que es el estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades, y casado con eso podemos ver que la seguridad son todas aquellas acciones y actividades que permiten que un trabajador esté en una condición de no agresión, y esto incluye lo que es ambiental como personal. Ahora, algo que debemos hacer mucho hincapié y estar muy claros es lo que es accidente de trabajo e incidente. El accidente de trabajo es todo suceso que se dé por causa o con ocasión del trabajo y que le produce al trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, la invalidez o hasta la muerte. Sin embargo, lo que es un incidente es igual, es un suceso relacionado con el trabajo, pero no tiene una consecuencia, vamos a decir, como muy permanente. Y si hay algún tipo de lesión corporal, es algo, no vamos a decir sin importancia, pero vamos a decir que es mucho menos grave, es muy leve y se puede atender con lo que son cuidados de primeros auxilios. Este concepto es muy importante que lo tengan claro para las actividades que vamos a desarrollar a futuro, e igualmente cuando salgan a la industria es necesario hacer hincapié en esto. Pueden pasar a la siguiente. La importancia en la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores no es mentira. Yo creo que todos hemos visto videos que nos aparecen en redes sociales, en YouTube, acerca del mal uso del equipo personal. Casualmente hoy en Panamá vimos que hubieron dos trabajadores que cayeron de un rascacielos en el área de Costa del Este. Y curiosamente, la gente dice que no, fue un milagro que no murieron. Ellos no murieron, de hecho, porque ellos tenían colocado su equipo de protección. Ellos tenían el arnés bien puesto, tenían su casco, todo su equipo de protección, y por eso es que ellos pudieron sobrevivir. En caso de que la persona no se haya colocado el equipo o la empresa, ya sea porque la empresa no lo haya otorgado, lo cual es una falta, o el colaborador o el trabajador no se lo haya colocado, que también es otra falta normativa, esto, la noticia hubiera sido un desenlace muy distinto a los sobrevivientes. Entonces, a pesar de que representa un costo para las empresas, al final el beneficio es poder proteger a ese colaborador y de hecho es lo que se busca, un lugar un entorno de trabajo que pueda darle esa seguridad a su colaborador. Podemos pasar a la siguiente. A ver, lo tenemos que muy claro también, son los principales riesgos de los riesgos.
Nosotros aquí tenemos una clasificación de 5: químicos, físicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Yo creo que los químicos, los físicos, los biológicos son de repente los más conocidos por, bueno, los videos que hemos podido ver o que nos imaginamos. Pero aquí entran los ergonómicos que les había mencionado anteriormente. Muy importante también dentro de las empresas tener en cuenta esto. Quizás no son los más llamativos, los ergonómicos, porque no causan un siniestro muy llamativo, pero sí son lesiones que se registran y las personas que trabajan en oficinas no dejarán mentir que empieza el tema de la fatiga de los ojos, la postura, eh, hasta mover una caja de forma incorrecta puede causar un desgaste que no necesariamente se ve en el momento, pero a lo largo de los años, eso es una curva que va aumentando y entonces después las personas cuando se percatan ya tienen problemas bastante adelantados. Igualmente los psicosociales son bastante comunes hasta en los laboratorios dentro de la universidad cuando estamos haciendo los experimentos. Algo tan sencillo como usar una soldadura para los circuitos que no tienen mascarilla por tiempos muy prolongados, a pesar de que uno piensa que, bueno, esto puede ser un riesgo muy grande, sí lo es. Son pequeñas cosas que tenemos que tener en cuenta de que todas las situaciones realmente se pueden convertir en un riesgo laboral. Te cedo la palabra a Betsaida. Hola, gracias a Cel por excelentes contribuciones. Interesante el caso que vimos el día de hoy en Costa del Este, donde se registró un incidente. Gracias a Dios no fue a mayores. Como lo mencionaste, los chicos tenían su línea de vida. Creo que esto fue lo que realmente fue el factor clave para poder salvarles la vida y que no hubiese consecuencias mayores. Entonces, yéndonos entonces justo a la parte de consecuencias de no gestionar adecuadamente los riesgos, los podemos tipificar en 4 partes. El aumento del riesgo de accidentes laborales y lesiones, enfermedades ocupacionales y absentismo laboral. Disculpen, chicos. Esto a veces son temas transparentes, como estábamos viendo en la parte de los riesgos psicosociales. Hay enfermedades que incluso sufren algunos médicos que se llaman el burnout, que ya es un síntoma de quemazón. Este tipo de factores de riesgo empiezan a generar este tipo de enfermedades o incremento en las ausencias a nivel laboral. Otro impacto negativo es que obviamente esto repercute de manera negativa, decreciente en lo que es la productividad y la moral de los trabajadores, porque igual al ser mecanismos que nos permiten poder garantizar la salud y el bienestar de los trabajadores, estamos refiriéndonos específicamente a ellos, lo que genera en ellos de que la empresa no se está preocupando por ellos y genera un síntoma de malestar, o sea, a nivel moral en los empleados. También, bueno, el tema de posibles sanciones, demandas judiciales y daños a reputación de la empresa. Nos remontamos nuevamente a este caso. Seguramente, si hubiera sido una catástrofe este incidente, perdón, del día de hoy, ya automáticamente no, en los diarios no va a aparecer el nombre de Betsaida o de Hassel, sino el nombre de fulano de tal SA. Tuvieron un accidente donde fallecieron 2 trabajadores. Esto ha pasado en Panamá. De hecho, hace muchos años hubo un caso muy interesante con el grupo Extra. Ellos han tenido que trabajar bastante y lo digo chicos porque ustedes tienen que ir aprendiendo de las diferentes industrias. De 4 hermanos que fueron a limpiar una fosa séptica y fue muriendo uno tras otro porque estaban dentro de una atmósfera donde se habían desarrollado microorganismos y era tóxica. Y ese era un ambiente donde ellos no podían estar. Y al ir bajando uno, vio que se desmayó un hermano, vino el otro y después vino el otro y al final fueron 4 chicos los que fallecieron. Entonces, este tema de las sanciones es crítico. También la baja rentabilidad del negocio. Obviamente se pierden clientes al no poder sostener, incluso no se puede someter a las compañías. Hoy en día hay compañías que dentro de tus requisitos para ser un proveedor autorizado tienes que presentar y sustentar que tienes un programa de salud y seguridad ocupacional en el trabajo. Entonces, ahora yéndonos un poquito más a la parte de las responsabilidades del empleador, que es una parte muy relevante, porque aquí hay varios actores principales, uno de ellos el empleador. El empleador debe garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable mediante la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales. Además, debe proporcionar equipos de protección personal
adecuados, capacitar a los trabajadores en el uso y supervisar su cumplimiento, cumplir con la legislación y normativas vigentes en materia de seguridad e higiene industrial, así como promover una cultura organizacional de prevención y seguridad. Ahora más adelante vamos a ver el tema de las leyes. Las obligaciones del trabajador, que quede claro que dice obligación, es cumplir con las normas y procedimientos de seguridad e higiene establecidos por la empresa, es utilizar correctamente los equipos de protección personal proporcionados y participar en los programas de capacitación sobre seguridad. Y por último, es reportar cualquier situación de riesgo, accidente o incidente al empleador y colaborar con la implementación de las medidas preventivas que se establezcan dentro de la organización. Entonces, yéndonos un poquito más a la parte del legal, los antecedentes, pues esto empezó hace aproximadamente 150 años, con todo el tema de la revolución industrial, donde empezaron a mecanicarse gran parte de las industrias, y esto empezó a crear una gran escala en el sistema productivo. Esta introducción de maquinaria en el siglo XVIII, seguida por un empleo creciente en Estados Unidos y otros países, creó un nuevo tipo de riesgo laboral. El problema de la seguridad entonces empezó a ser interesante para las empresas, los trabajadores, para los gobiernos. Y el primer intento que se hizo fue un estatuto de responsabilidad patronal en el año 1888 en Inglaterra, permitiendo que los representantes personales de un trabajador fallecido cobrasen por la muerte causada por negligencia. Entonces, estos más o menos los antecedentes. Pero si nos remontamos un poquito más a la legislación de Panamá, los objetivos que normalmente que sean de obligatorio cumplimiento a nivel nacional, que promuevan el establecimiento de políticas en prevención dentro de las organizaciones, que la política preventiva del riesgo es viable a través de sistemas unificados y coordinados, practicados con un criterio social y sin ánimos de lucro, y adicionalmente se busca evitar el abuso, violencia o acoso que atente contra la honra, dignidad, integridad de las personas, así como los derechos del trabajador en condiciones de equidad e igualdad. Entonces, esta va a ser parte de un trabajo, yo lo voy a explicar así muy a grosso modo, pero esto lo vamos a ver en el siguiente módulo. Básicamente aquí en Panamá es muy sencilla la ley. ¿Qué pasa aquí? Que dentro de las industrias, cuando tú buscas un estándar, tú vas a cumplir la ley, pero si tú quieres algo mejor, tú vas entonces a adoptar medidas internacionales. ¿Qué pasa aquí en Panamá? Panamá está normado por el Código de Trabajo. El Código de Trabajo, dentro del libro 2, en el título 1, tiene un acápite, o sea, un título completo que es de higiene y seguridad en el trabajo. Este decreto fue de gabinete del 68, imagínense, de 1970 y no han sido actualizados. Y este decreto lo que hace es que centraliza en la Caja de Seguro Social la cobertura obligatoria de los riesgos profesionales para todos los trabajadores y del Estado y de las empresas particulares que operan en la República de Panamá. Luego entonces viene bajando en cascada y tenemos la resolución 41 de la Caja de Seguro Social, que rige entonces la parte de riesgos laborales y la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. También nos falta la resolución la 55, creo que es la 55588, que esto lo vamos a investigar más adelante, pero dentro de la Caja de Seguro Social existen una serie de guías de prevención como parte del Reglamento General de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad en el Trabajo. Entonces, estas guías te van orientando sobre los diferentes riesgos que vamos a ir investigando más adelante, porque de pronto no vas a tener una industria donde trabajas con químicos y tu equipo de protección va a ser un casco. O sea, ahí hay una dicotomía, es una incongruencia. La palabra de la profesora Hassel para que les dé las indicaciones sobre los dos instrumentos de evaluación que vamos a tomar en cuenta con este módulo. Correcto, muchísimas gracias, Betsaida. Mire, la primera evaluación que nosotros vamos a tener es una prueba corta, bastante común fuera del otro mundo. Aquí le estamos poniendo, obviamente, esta no es la prueba, este es un ejemplo de cómo se vería la prueba, que viene todos los temas que hemos visto del principio de los conceptos de seguridad e higiene industrial, a pesar de que es una prueba de conocimientos teóricos, igual vamos a estar evaluando su capacidad de pensamiento crítico, porque vamos a tener una sección, si podemos ver más abajo, Betsaida, vamos a ver una parte de desarrollo core. Estas son algunas preguntas sugeridas o preguntas que nosotros nos deberíamos estar haciendo ya, ahora que hemos visto parte de la información,
Por ejemplo, defina qué usted entiende por seguridad e higiene industrial y su importancia en el entorno laboral. Si ven, esto no es una pregunta para sacarlo textual de un libro o de la literatura. Esto es para hacer un pensamiento crítico. Le vamos a dar mucha importancia a esto. Obviamente, los pensamientos no van a ser iguales para todas las personas. Igual, la segunda, enumerar 3 tipos de riesgos laborales, por ejemplo, cada uno, explicar qué acciones ustedes tomarían para prevenir esos accidentes en el momento. Muy importante que, por favor, mantengan lo que es la coherencia dentro de sus redacciones, sus ortografías, el enlace de sus ideas. Eso también se va a tomar en cuenta, no solamente el contenido en sí, sino la forma en que plasman el contenido, porque la evaluación de las habilidades blandas también es muy importante para nosotros. Y la segunda parte es la que va a tener mucho mayor puntaje. Aquí hay un ejemplo, va a ser selección de las respuestas correctas. Van a haber preguntas que solamente es una sola respuesta. Hay otras preguntas con múltiples opciones. Entonces, el desglose lo vamos a hacer orden y aseo, 10 puntos. El desarrollo de las preguntas cortas, 25 puntos. Y escoger la menor respuesta va a tener una ponderación de 65. La prueba la vamos a poner en un tiempo de aproximadamente 1 hora. Nosotros consideramos que este tiempo es más que suficiente para que ustedes puedan hacer su proceso de pensamiento crítico y responder las preguntas. Y luego, entonces, posteriormente, una vez que nosotros pasemos la prueba corta, entonces vamos a tener una preevaluación, que nosotros le llamamos instrumento dinámico de evaluación, es un poquito diferente para que la clase sea bastante dinámica. Betsaida, no sé si deseas explicar esta parte Sí, a sí, la claro. clase. Sí, ya estamos, ya se está acabando la hora de la clase, chicos. Entonces, para la próxima semana lo que necesitamos es lo siguiente. Nosotros necesitamos que ustedes vayan desarrollando lo que es trabajo en equipo y habilidades de comunicación. Entonces, ¿qué esperamos recibir de ustedes? Que ustedes se reúnan en grupos de 5 personas, perdón, de 4 integrantes, donde ustedes con un caso real registran una determinada industria. Ustedes tienen que escoger el sector. Llámese agricultura, en un sector industrial, comercio, dentro puede ser una oficina con una trabajadora manual iba bajando la escalera, se resbaló, se cayó. La idea es que ustedes dentro de ese caso se encuentren los detalles de las personas involucradas con el siniestro, o sea, como si ustedes estuvieran redactando todo el caso de uso, qué fue lo que pasó, y cada uno de ustedes, los 4 miembros del equipo, va a definir los roles que cumplen dentro de la organización. Ejemplo, el jefe de seguridad, la jefa de recursos humanos, ustedes lo van a ir definiendo. Y luego de esto, entonces, ustedes primero van a registrar, van a hacer un registro de todo el caso. Para ello, entonces, los invito, los exhorto a que hagan ese análisis crítico, escojan uno de los métodos. Más adelante yo les dejo un material listado para que ustedes escojan si es causa raíz, los 5 por qué y Chicago. Hay metodologías que se utilizan dentro de las investigaciones de accidentes para que ustedes puedan determinar causa raíz. Y una vez ustedes hayan determinado entonces las causas raíz, que hayan identificado qué fue lo que pasó en ese accidente, entonces proponer soluciones. Y estas soluciones tienen que ir enfocadas entonces a cómo mitigar esos riesgos que están dentro de la organización o dentro de ese sector o dentro del caso donde ustedes hayan definido. El formato de entrega es un formato informe donde ustedes van a hacer la introducción al escenario del accidente y los objetivos de la investigación. Van a explicar qué método utilizaron, por qué utilizaron este método, una descripción detallada de cuáles fueron las causas que identificaron, ¿verdad? Y cuáles son las contribuciones. Y entonces, por último, van a presentar las propuestas, incluyendo acciones preventivas y correctivas. Y por supuesto, como todo trabajo universitario, entonces ustedes necesitan entregar tanto conclusiones como recomendaciones finales. Además, tenemos que coordinarnos para la semana siguiente. O sea, ustedes la semana que sigue nos entregan el trabajo escrito, el informe, y luego ustedes nos preparamos entonces para la clase siguiente, para que cada grupo ya vaya entonces a sustentar. Tienen 30 minutos para sustentar y los criterios de evaluación son el uso correcto del tiempo, investigación de la industria, hallazgos generales, 10 puntos, el uso correcto de la metodología que determinen para hacer ese análisis de causa raíz, el informe escrito 20 puntos, el trabajo en equipo 10 puntos, la justificación de las propuestas que den 30 puntos y por último el manejo de réplicas y preguntas. Entonces, este es un ejemplo que les citamos aquí, que ustedes tendrán la oportunidad de revisarlo. Y como les estaba explicando, aquí hay información adicional sobre las diferentes metodologías que se utilizan para determinar o hacer análisis de causa raíz.
Entonces, diciéndoles esto, chicos, yo espero verlos la próxima semana. Estoy ansiosa de poder ver sus informes. Recuerden que la parte tradicional, o sea, el parcial que las profesoras hacen también es muy importante porque ustedes necesitan también reforzar toda la parte de conceptos. Y bueno, diciéndoles esto y no abusando ya de su tiempo, podemos dejar la clase hasta aquí y nos vemos entonces la próxima semana. Así es, cualquier consulta, no duden en escribirnos con Play. Muchísimas Hasta gracias. luego, chicos. Bye bye. Bye. Creo que se salió. ¿No? Entonces, todas estas guías van orientadas al sector en el cual se está trabajando la parte de seguridad.